Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo una vez más en vivo para que cada uno de nosotros podamos tener un momento de considerar la palabra de Dios en este tiempo tan especial. Damos gracias a Dios por todo este tiempo y queremos que por favor se sientan muy alegres de poder tomar una oportunidad para escuchar la palabra este viernes de regocijo, aunque fue un viernes de dolor. En inglés se dice como Good Friday, que es más o menos una transformación de lo que en un principio se quiso decir, un viernes de Dios, porque prácticamente fue un tiempo especial para que se demostrara el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por todos aquellos que alcanzamos el perdón de pecados y la misericordia maravillosa. Así que yo les voy a invitar en esta tarde que por favor pongan mucha atención. Lo que vamos a compartir tiene que ver con el dolor, el sufrimiento, y yo creo que va a estar muy aplicado también a nuestras vidas para los momentos que estamos viviendo, momentos completamente de reflexión. Nunca en toda la historia había sucedido algo como lo que estamos viviendo, que la iglesia dejara a un lado esta celebración unida, aunque la iglesia obviamente no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros los que fuimos lavados con la sangre del Cordero, los cristianos que están militando, que están viviendo una vida y que están apoyándose en la fe en Dios para poder superar esta crisis en la que estamos viviendo. Yo quiero que esta tarde, antes de que empecemos, mejor dicho, a compartir esta palabra que es de mucho interés y de mucha importancia, yo quiero que podamos orar a Dios, podamos pedirle a Dios que Él hable a nuestro corazón, que nos enseñe. Queremos involucrarnos dentro de todo lo que es el precioso reino de Dios y comprender cada una de las cosas que ahora van a tener un significado mayor para nosotros, ya que estamos atentos y conscientes de que afuera, obviamente, ahora no hay movimiento, solamente es a través del amor de Dios y estos medios tan maravillosos que Dios nos ha permitido usar para poder llegar hasta ustedes. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta de Filipenses, en el capítulo 2, verso 8, habló acerca de la exaltación de Jesús. Pero esa exaltación tuvo que ver con una anticipación, y la anticipación obviamente no fue la mejor, fue una anticipación de dolor. Antes de la exaltación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de quien hablaremos quizás más tarde, el próximo domingo, hoy quiero hablarte acerca del sufrimiento que Él tuvo en la cruz del Calvario, y que tiene un significado bastante maravilloso, que si lo logramos entender correctamente, te aseguro que cada uno de nosotros tendrá una visión diferente de vivir. Su cristianismo tendrá otra manera de comportamiento. El fruto que vamos a dar será de suma importancia y de mucho valor, que obviamente no era el mismo que teníamos anteriormente. Indudablemente, este día se ha hablado mucho acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a entender, alcanzar, lograr el conocimiento, lograr entender esa verdad. Dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjame volverlo a repetir para que le demos el significado, para que le tomemos cuidado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate nada más qué importancia de hablar de este pasaje, cómo Él tuvo que tener, antes de llegar a una exaltación gloriosa como la que expone el apóstol Pablo, tuvo que pasar por un momento de sufrimiento. Y hay palabras que yo quiero que se queden guardadas en nuestra memoria, y que más que en nuestra memoria puedan ser parte de nuestro corazón para poder manifestarnos completamente ante su presencia. En primer lugar, yo quiero que usemos la palabra sufrimiento. Sufrimiento como señal de pago.
A veces nosotros nos acostumbramos al sufrimiento, pero es relativo, no es un sufrimiento completamente extremo como el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. Dice la Biblia que ese sufrimiento estaba meditado, estaba propuesto de antemano para que con ese sufrimiento Él pudiera resarcir o más bien pagar, liquidar una cuenta pendiente que toda la humanidad ha tenido delante de Dios. Porque la Biblia dice que cada uno hizo lo que bien le parecía, que cada uno como ovejas se descarriaron, fuimos cada uno por nuestros propios caminos, mas Él cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Eso quiere decir que cada uno de los comportamientos de todos los hombres, mujeres y seres humanos que hay en el mundo tuvieron esa participación. Déjame explicarte lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate nada más, dice que cuanto todos pecaron, todos habían quedado destituidos. ¿Qué quiere decir? Desechados, separados de la gloria de Dios. Y después aplica un término que tiene que ver con la gratitud o la gracia, el regalo inmerecido de Dios para nosotros. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, por su afecto, por su amor tan sublime que Él ha tenido para con nosotros mediante la redención. Y esa redención tuvo un precio muy alto. Un precio que obviamente no cualquiera estaba dispuesto a pagar, pero tenía algo que suceder. Este Señor Jesús no solamente era un ser humano. La Biblia dice que Él vino y habitó entre los hombres. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que se manifestó entre los hombres, vino a vivir, se puso en el centro de la necesidad, realizó las mejores obras maravillosas, pero yo creo que la obra más completa, la obra sublime, la obra que exalta realmente todo lo que tenemos nosotros como garantía para vivir una vida apartados del pecado y sumergidos en las preciosas manos de Dios, es el haber muerto por cada uno de nosotros. Un juicio completamente terrible el que le practicaron, no fue lo mejor. Fue algo tremendo lo que hicieron sobre Él. A través de mentiras lo llevaron hacia un Sanedrín, hacia un grupo de personas que lo iba a juzgar injustamente. Y yo quiero decirte que ningún ser humano, por muy malo que se haya comportado, nunca va a aceptar algo que sea basado en una mentira. Bueno, Jesús, dice la Escritura, que le mintieron para poder acusarle. Pero hay algo muy importante que la Escritura dice, que Él enmudeció y encomendó su causa al que todo lo juzga. Hasta en eso Él estaba manifestando una forma de paz y de tranquilidad para poder llegar al cumplimiento de la redención de una humanidad que se había apartado por sus obras de la presencia gloriosa del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿para quién es benéfico este sacrificio? ¿A quién le corresponde el beneficio del sacrificio de Cristo? El apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12, que es la continuidad de ese texto, dice: mas a quienes le creyeron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque con ese sacrificio y con ese precioso llamado, no solamente te invita a participar en el reino, sino que te convida a que seas parte de la familia de Dios. Te hace un verdadero hijo de Dios. ¡Qué hermoso! Y aparte de hijo, heredero, coheredero juntamente con Cristo. Si comenzáramos a enumerar los aspectos maravillosos, haríamos un pequeño recorrido para
descubrir todo el trabajo, todo el caminar que tuvo hasta llegar a ese momento. Cómo fue detenido, cómo oraba en agonía intensamente para poder lograr librarnos de la condenación y del pecado. Porque eso dice Lucas capítulo 22, verso 44, que estando en agonía, ahí en Getsemaní, oraba más intensamente. Antes de que Jesús llegase a la culminación del castigo que le dieron, que él recibió voluntariamente, tuvo que casi sacar su alma del cuerpo para rogar por una humanidad que estaba completamente deteriorada, que estaba completamente apartada. Querido amigo, si tú y yo entendemos esta bondad y esta compasión, jamás vamos a volver a ser iguales. No vamos a tener que recurrir a las viejas prácticas, porque vemos que el dolor de Jesús fue suficientemente amplio como para darnos a entender que ese es el amor sublime, el amor que proviene de Dios, no el amor que es solamente aquel amor que es por conveniencia, de que te amo porque tú me amas, o que te amo porque tú me vas a dar ciertas cosas. No, es un amor que el cual no busca nada, no busca nada a cambio, porque ¿qué podía esperar de una humanidad como tú y como yo? ¿Qué podía esperar si nosotros estábamos sumergidos en una condición completamente de mal, en una condición de juicio? Porque la Biblia describe eso. Colosenses capítulo 2, en el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Imagínate, dice la Escritura, que él anuló el acta de los decretos que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiere decir, haciendo una figura retórica del sufrimiento, del dolor humano que él iba a experimentar como el Mesías, como Emmanuel, como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, como el 100% hombre sufriendo todo el dolor. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Metafóricamente está diciendo, esa acta de decretos fue clavada en la cruz, y esa acta de decretos estaba relacionada con su misma persona. Quiere decir, cargó en su cuerpo el pecado de todos los hombres. ¿Cómo no vamos a tener una verdadera aspiración de seguir creyendo en Él? ¿Cómo no vamos a ser sometidos a su bondad y a su misericordia cuando Él hizo todo sin que nosotros lo mereciéramos? Querido hermano, es algo glorioso. El verso 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el Señor. Es algo que ahora quiero que lo puedas meditar, que lo puedas entender, que lo puedas comprender. Cuando todos los enemigos se juntaron y nublaron el cielo para alegrarse y reírse de que habían triunfado, haciendo crucificar al justo, al Mesías, al Todopoderoso, dice la Escritura que en ese momento la tierra tembló. Él expresó las palabras que llegaron a la culminación. Consumado es. El velo del templo se rasgó en dos y nos dio acceso directo al Padre, ya no estando buscando ningún sacrificio, ya no teniendo que hacer ninguna ofrenda como la que se hacía anteriormente en el Antiguo Testamento, que se tenía que degollar un cordero, que se tenían que presentar algunos palominos, que se tenían que ofrecer harina de trigo. No, ahora era algo glorioso. Él estaba consumando una obra maravillosa para que tú y yo fuéramos liberados. Quiere decir que el enemigo estaba en todo su apogeo, tratando de hacer toda la crueldad necesaria, burlándose de el momento en el cual él se encontraba ahí en la cruz. Dice la Escritura que fueron exhibidos públicamente derrotados.
Por esa razón es que nosotros comprendemos que aunque haya males en el mundo, aunque la tierra tiemble, aunque haya conflictos en los grandes territorios de la tierra, aunque los países cierren las fronteras, aunque la gente esté encuartelada o esté en cuarentena, Dios sigue siendo el vencedor, el que logró la victoria para cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué gloriosa bendición! El Salmo 22, el salmista narró todos los acontecimientos 1000 años antes de que llegase ese momento de dolor y de tragedia. Un momento en el cual Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Porque cuando Él exclamó la oración, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando en su cuerpo el pecado de cada uno de nosotros. Era algo tremendo lo que Él estaba sintiendo, experimentando. Pero como Dios no tiene relación con el pecado, Él estaba sufriendo en carne propia el dolor, la transgresión, la rebeldía, la traición de todos los seres humanos, para que en su propio cuerpo fuera consumado todo el pago, para que tú y yo fuéramos libres de todo pecado. Por eso ese es el viernes de Dios. Como dicen, el Good Friday es el día de Dios, el día excelente de la propiciación, de la gloria misma del Todopoderoso. Qué obra tan intensa y tan maravillosa. Mira todo el sufrimiento. Tenía que haber venido de Dios para soportar todo esto. El justo por los injustos. Quiere decir que ahí mismo Él llevó el pecado de los hombres, la injusticia de la humanidad. Él la cargó voluntariamente, se la atribuyó como personal y sufrió todo el dolor. Como aquel hombre que era el sacerdote de Israel dijo, no es necesario que muera todo el pueblo, que todo el pueblo perezca, mejor que muera un solo hombre, profetizando acerca de la muerte y del dolor que iba a tener el Señor Jesús. Así que era algo glorioso. Solo alguien enviado del cielo podía soportar tal cosa. Ningún ser humano tendría la capacidad de haber soportado el dolor, la tragedia, la burla, el menosprecio, el golpeteo terrible sobre su cuerpo. Nadie lo hubiera soportado, pero Él gratuitamente vino a poner su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio venir en el Jordán, él lo señaló y le dijo a la multitud, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mucha gente lo atribuía como algo manso, algo sublime. El Cordero de Dios, el Cordero Pascual que iba a ser sacrificado para que todo el mundo pudiera alcanzar el perdón de pecados. Querido amigo que estás en tu casa, querido escuchante, querida persona que me escuchas a lo largo de la distancia a través de este medio, es a través de Jesús que hay perdón de pecado. Él vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todas. Este es el Evangelio, la buena noticia, el mensaje del cielo para la salvación de la humanidad. Entonces debemos de comprender que como enviado del cielo, el propósito era cumplirlo, era traer esa redención para la humanidad. Cumplió una obra intensa y maravillosa, una obra que se desbordó en bondad, en compasión, en misericordia, en todo lo sublime que no te puedes imaginar. Se desbordó. Ese era el amor sublime de Dios. Era lo maravilloso que Él tenía. Ahora el sufrimiento fue terrible, porque lo llevaron a un juicio el cual era injusto. Pilatos no quiso hacer un veredicto porque no encontró en él nada malo. Sin embargo, se lavó las manos y lo entregó en manos de otras personas para que siguieran ese juicio. La humanidad vinieron y testificaron cosas falsas en contra de él y él enmudeció. No quiso decir nada, solamente expresó su bondad a través de su silencio. Hoy muchos estamos dispuestos a responder rápidamente cuando sentimos
una agresión o un malentendido. Él cayó, enmudeció, encomendó su causa al que todo lo juzga. Querido hermano, ¿cuándo vamos a aprender a ser como Jesús? ¿Cuándo vamos a aprender a tomar esa medida de poder callar en el tiempo que sea necesario y de hablar cuando sea necesario? Y yo creo que este es el tiempo de hablar, pero de hablar las buenas nuevas del Dios Todopoderoso que vino a salvar a la humanidad. El Salmo 22 expresa esas garantías del sufrimiento. Él dijo: contar puedo todos mis huesos, mientras todos me dicen: ea, ea, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabes por qué? Porque el sufrimiento, la deshidratación, todo el dolor y el abatimiento que había en su alma, su cuerpo físico lo resintió, y cada hueso era dolorido porque sus articulaciones habían perdido los líquidos, y entonces él estaba en un sufrimiento profundo. Querido hermano, imagínate, aparte le coronaron con una corona de espinas, como tratando de burlarse, como tratando de decirle: ah, eres un rey, te vamos a coronar. Y aún una inscripción pusieron sobre su cabeza: Rey de los Judíos. Pero déjame decirte que no solamente es el Rey de los Judíos, es el Rey de reyes y Señor de señores, es la autoridad máxima, es el Rey por excelencia, es el Todopoderoso. Cuando él culminó esta obra, acabó con toda la oposición que tenía bloqueado el acceso directo al Padre, ¿sí? Porque ese velo que cubría el templo, que era de un espesor, según los que saben, de muy grueso, dice que fue abierto, se rasgó en dos, y entonces hubo un acceso directo del lugar santo hasta el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Para que podamos saber que ahora, a través de Jesús, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es la piedra reprobada por los edificadores, pero ahora es la cabeza del ángulo en el cual no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es a través de Jesús como se puede encontrar el perdón de pecados, es a través de Jesús donde podemos encontrar el camino directo al Padre, es a través de Jesús en el que podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Alabado sea el Señor por ello. Por último, Él logró la permanencia de ser supremo Rey y Dios sobre toda cosa creada. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Dios, el Padre, lo envió a la tierra en un cuerpo humano, como el tuyo y como el mío. Porque la Biblia dice que Él fue hecho a nuestra imagen y semejanza. O sea, en otras palabras, que Él sufrió todo de acuerdo a nuestras propias necesidades. Él pasó por lo mismo y sufrió nuestros dolores. Dice el profeta Isaías: y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay salvación, hay sanidad, hay bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Él es Rey excelente, porque a pesar del sufrimiento, Él se levantó también con toda la victoria genialmente. Aleluya al Señor. Él, en un cuerpo físico, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia, querido, es una de las virtudes que deberían de ser parte de nuestra presentación. La obediencia a la verdad justifica las almas. La obediencia a la verdad las santifica, las lleva a un crecimiento espiritual, para que el hombre ya no ande titubeando si tiene temores, si tiene angustias, si tiene desesperaciones. Él puede traer toda la paz que nosotros necesitamos. Jesús lo dijo con todo el corazón: mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Si crees en el Padre, cree también en mí. Él les decía: cree también en mí, porque Él ha ido también a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros podamos ir a Él. El Hijo de Dios bajó para cumplir con ese propósito. En obediencia a Dios, permitió que su cuerpo fuera clavado en una cruz. Y la cruz, no me digas que fue algo romántico, fue algo doloroso, porque el cuerpo estaba herido, lastimado, casi era una llaga total.
y no le acostaron en una camilla para recibir las atenciones necesarias. Lo echaron sobre un madero áspero donde el dolor se multiplicaba por causa de todas las deformidades que había en ese madero. No fue un madero que fue preparado, que lo limpiaron, que algún artesano hasta lo pulió para que él pudiera estar ahí. No, era un típico madero donde fue colgado, donde fue clavado, donde fue traspasado. Y no fueron los clavos los que detuvieron a Jesús en la cruz del Calvario, era el amor que sostenía por cada uno de nosotros. Porque cuando le preguntaron, cuando voltearon a ver, él volteó al cielo y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ya tenemos un precedente. Ahora todo lo que sabemos, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto acerca de Dios, ahora es nuestro testigo fiel para que nosotros ya no tengamos excusa. Ahora sí tenemos por qué correr a los brazos de alguien, porque hemos entendido su sacrificio y su bondad, su amor y todo lo bueno y maravilloso que Él fue para con nosotros. Fue clavado en una cruenta cruz. Le escupieron su rostro, le empujaron, le asestaron una corona de espinas, su cuerpo le dieron latigazos hasta el cansancio. Sus manos y sus pies fueron clavados por unos clavos. La humillación y el sufrimiento de Cristo es el telón de fondo de una exaltación. La humillación de sí mismo hasta la muerte de cruz es lo que exalta este precioso pasaje de Filipenses 2. Dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí encontramos tres grandes verdades respecto al poder maravilloso de Jesús. Dice la Escritura que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre maravilloso, Jesús, que Él es la salvación, que Él es el Cordero Pascual, que Él es el Todopoderoso, que toda rodilla se doble, que le reconozcan, que puedan saber que no hay nadie, porque nadie viene al Padre si no es a través de Él. Que sepan que el sufrimiento lo ha hecho vencedor y lo ha hecho el que ha estimulado nuestros corazones para que le amemos. Porque la Biblia dice que Él es el que provoca el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Nos cautivó con su amor, nos atrajo hacia Él, nos hizo entender el sacrificio maravilloso, nos hizo comprender que solamente en su amor tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Querido hermano, el cristianismo no está fundado en normas, no está fundado en reglas, no está fundado en mandamientos humanos. El cristianismo puro y real está fundado en la roca inamovible, en esa roca de las edades, en esa roca de la cual pudo proclamar Moisés: Él es la roca cuya obra es perfecta. Y es la misma declaración que le escuchó decir a Pedro y le dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia, sobre el fundamento firme y sólido, sobre la vida de Cristo. ¿Por qué? Cuando Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, esa era la declaración auténtica de que Él es la roca inamovible, la roca de las edades, el Rey de gloria por excelencia. Aleluya al Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Posiblemente el mundo pueda decir: ¿cómo se atreve a decir semejante cosa? ¿Quién es Él? Es el camino que nos conduce directamente a la presencia de Dios. Él es la verdad. No hay verdad fuera de Él. Él es la vida, porque dice la Escritura que en Él está la vida y la vida eterna es Él. Isaías 53, en el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, despreciado,
fue despreciado. ¿Por qué? Porque no lo estimaron, porque la misma gente posiblemente que lo recibió en días anteriores, cuando entró montado en un pollino, le tendieron palmas, le pusieron sus mantos, le gritaban Hosana, oh sálvanos Jesús, le daban gloria, le recibieron como un rey, y ahora eran los que estaban gritando crucifícale y mátale. Ahora eran los que estaban volteando todo aquello que habían experimentado como gozo y alegría cuando le vieron entrar a Jerusalén, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Te imaginas? Que desde la infancia él fue experimentado en quebrantos. Su nacimiento fue un nacimiento completamente muy fuera de lo normal. No había lugar para recibir a su madre. No había un lugar a donde él pudiera venir a tener su nacimiento. Lo tuvieron que enviar a un establo, a un lugar donde prácticamente solamente había animales, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le tuvimos como herido, como abatido, como herido de Dios y abatido. Pero la recompensa dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz. Tú tienes paz gracias a Dios. Tú tienes paz gracias a ese sacrificio. Si tú has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento, no es porque hayas tenido un buen momento en tu vida, porque hayas sido recompensado en un trabajo, o porque te hayan dado algo, porque has ganado el éxito. No, esa es la paz que solamente proviene de Dios. Esa paz interna, que a pesar de que el mundo está en sufrimiento, que a pesar de que el mundo en esta situación y en esta época, en este día precisamente, está arrojando cifras completamente dolorosas, cifras de gente que perece, de gente que está perdiendo todo lo que tenía, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Querido hermano, no hay mejor paz que la paz que Dios ofrece. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie absolutamente llega al Padre si no es a través de Él. El escritor de Hebreos dijo en el capítulo 2, verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Dirías, pero ¿qué coronación tuvo? Fue una corona de espinas. Sí, pero en su humillación Él estaba logrando la victoria. En su humillación Él estaba ganando el propósito de que tú y yo nos sintiéramos completamente libres y perdonados. El perdón de Dios, querido hermano, viene cuando tú le reconoces, cuando dejas tu vana manera de vivir, cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque dentro de las doctrinas del ejército de salvación, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tiene que haber un proceder de arrepentimiento, tiene que haber un proceder de confianza en Dios. Eso es lo que determinan las doctrinas esenciales del cristianismo puro. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado, querido hermano, no tienes por qué recorrer o ir y buscar cualquier otra cosa. Jesucristo es la piedra angular, es el perdón de pecados para todo aquel que lo recibe, para aquel que reconoce su necesidad y que se arroja a los brazos de Él, renunciando a su pecado y arrepintiéndose de todas sus obras para vivir plenamente para Dios. Este es el llamado de Dios, querido, es el llamado maravilloso. Efesios 1 en el capítulo 1 verso 20 dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Él, después de ese sacrificio maravilloso, tuvo también una resurrección gloriosa, maravillosa. Bendito sea el Señor. Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo era desde el principio su llamado? En Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. No con sus pecados, de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Ese era el origen, era lo principal que había venido a hacer Jesús, salvar a cada uno de nosotros de nuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Un nombre que es sobre todo nombre. Jesús
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese sacrificio, querido, cuando exhibió públicamente al enemigo y a todas sus huestes, Él dijo: consumado es. Los exhibió públicamente, derrotándolos en el madero. Lo que para ellos significaba la victoria fue constituida la peor derrota, porque Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. ¿Esto no te da alegría? ¿No te hace sentir feliz? ¿No te hace saber que en Él está toda la bendición? Bendito sea el Señor por ello. Si esta tarde estamos hablando de esta manera, no lo estamos haciendo como en una actitud de sufrimiento, de dolor, porque ahí en ese sufrimiento y en ese dolor estaba la victoria, querido hermano. Es gozo y alegría. Él sufrió por nosotros. Sí, es doloroso el sufrimiento. Fue algo terrible que cuando lo oímos, cuando lo leemos, cuando venimos a la Escritura y nos damos cuenta de todo el dolor que sufrió, nuestro corazón se parte. Pero ahí nació la victoria para que tú y yo fuéramos alcanzados y libres del perdón, libres, perdonados, para vivir una vida completamente gloriosa. Es un tiempo de duelo, pero es un tiempo de reconocer que ahí estuvo la victoria. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos la oportunidad. En su ministerio muchas veces llamó a la humanidad y no le escucharon. Venid a mí y yo os haré descansar. A lo mejor estás fatigado, cansado con muchas cosas, cansado de escuchar malas noticias, cansado de llevar en tu carga en tu espalda una gran cantidad de carga por el pecado. Querido hermano, ven y suéltate en los brazos de Jesús. Pídele a Él perdón, reconócelo en todos tus caminos, confía en Él y Él hará. El que enderezare sus caminos le mostrará a Dios la salvación. Esta es la salvación. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aparte, no es cualquier nombre. En Filipenses 2:9 dice: le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso del Dios Todopoderoso, del Rey de Gloria. Cuando Dios me salvó a mí, yo vivía completamente perdido. Y ¿sabes qué? A mí no me tuvieron que andar correteando, ni andar diciendo: oye, ya, arrepiéntete, vuélvete. Una sola ocasión escuché el mensaje de cómo Él estaba padeciendo, cómo Él estaba muriendo, y eso conmovió mis entrañas, cambió todas mis perspectivas, dejó de que mi alma se apartara de todos los malos caminos, clavó la espada de la salvación, la saeta de la salvación la traspasó en mi corazón, y yo no tuve otro remedio que rendirme a sus pies quebrantado, porque Él había hecho misericordia al morir por mis pecados. Entendí que Él estaba pagando el precio de todo lo que yo debía, y me hizo libre, y sentí que la carga del pecado cayó de mi vida. Y ahora, por esa razón, te explico con toda mi furor y con toda mi alegría: Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único camino directo al Padre, el que perdona los pecados y el que cambia las vidas totalmente. Ese es el Dios Todopoderoso. Mi conversión no fue una conversión a etapas frustradas o caminos de ida y de caídas y de regreso. No fue una conversión de que hoy sí estoy bien y otro día ya no estoy bien. No, fue una conversión total, porque Él me enseñó que con ese pago que hizo, pagó todo lo que yo debía. Dios es el Rey. Yo recuerdo que recién convertido nos juntábamos un grupo de jóvenes que habían compartido también un arrepentimiento, que se habían vuelto a Dios, y me acuerdo que nos reuníamos y cantábamos todos: sobre un trono de justicia, tú eres Rey, tú eres Dios, te exaltaré por siempre. Me recuerdo esos ojos llenos de lágrimas, de haber reconocido que el sacrificio de Jesús no fue en vano, que fue perfecto. Querido hermano, Jesucristo murió para la salvación de todos los hombres. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza. Querido hermano, ven a los pies de Cristo. Deja de estar luchando con tus propias causas. Deja de estar peleando con tus propios pensamientos. Deja de tratar de cambiar las cosas a tu manera. Deja de estar luchando contra tu propio yo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero es cabeza del ángulo, y no hay salvación en otra persona, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cierra tus ojos un momento. Que este día sea un día diferente. Sí, un día que recuerdas con duelo, porque el mundo lo recuerda, porque a propósito de eso tenemos la oportunidad de compartir la palabra a toda la gente que lo quiere oír, que lo quiere escuchar. Medita en ello y dile a Él: aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi corazón, yo te lo entrego y te lo doy de todo corazón. Antes de que oremos, déjame contarte esta anécdota. Un domingo por la mañana, la reina Victoria, allá en el año de 1819, por 1901 también, entre esa época, asistió a la iglesia y escuchó un sermón sobre la segunda venida de Cristo. Después de ese servicio, la buena mujer le dijo al ministro que deseaba que Cristo volviera cuando ella aún estuviera en el trono. El ministro se sorprendió y le preguntó por qué deseaba eso. Y ella le contestó: porque me gustaría poner mi corona a sus benditos pies. ¿Tú estarías dispuesto a poner tu vida a los pies de Jesús? En la cruz del Calvario dio la salvación a la humanidad que cree en Él, a los que en Él creyeron, a los que confían en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que son engendrados por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento y oremos juntos. Amado Dios y Padre omnipotente, solamente en ti podemos encontrar el perdón de pecados. Te damos gracias por tu sacrificio perfecto. Bendecimos tu precioso nombre porque fuera de él no hay otro nombre. Te alabamos, reconocemos que en ti solamente hay poder para salvar, para perdonar y para sanar. Queremos doblegarnos delante de ti. Queremos reconocerte como el Señor de nuestras vidas y queremos humillarnos a tus pies. Y todo esto, Señor, lo hacemos en tu precioso nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias por haber estado aquí presente. Gracias por haber puesto tu distintivo de estar aquí. Te recomiendo este domingo. Estaremos hablando acerca de la preciosa resurrección de Cristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén.